Muchas gracias, señor Tellado. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera. Señor Tellado, usted ha venido a la política española, ¿sabe a qué? A ser el Vito Quiles del Partido Popular. El Vito Quiles del Partido Popular. Y le voy a decir algo, señor Tellado. Su pregunta no cumple con el artículo 188 de esta Cámara. No cumple. Pero igualmente, señor Tellado, yo le voy a contestar. ¿Y sabe cuál es mi límite, señor Tellado? Mi límite es usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes, los que votan en contra de la reforma laboral, los que votan en contra de 12 millones de trabajadores y trabajadoras a los que le han impedido reducir la jornada laboral, los que votan en contra de la revalorización de las pensiones, los que votan en contra, como usted, que son unos desalmados, de la prórroga del arrendamiento en nuestro país, que no sé cómo no sienten vergüenza. Y, señor Tellado, ustedes, no nosotros, ustedes votando en contra de la ley que permitiría una agencia de prevención de la corrupción. Usted votó en contra. Esa es su preocupación por la corrupción en nuestro país, señor Tellado. Y le voy a decir algo, señor Tellado. Le voy a decir algo. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? Nada. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero ¿es delictivo o no es delictivo? No me compete a mí, le compete a un juez, ¿vale? Señoría. Señor Tellado, por favor, silencio. Usted ya ha hecho uso de la palabra. Silencio. Tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda. Silencio. Le he escuchado con mucha atención. Tenga educación, ¿vale? Y le estaba diciendo, no me gusta nada lo que estoy viendo. Ahora bien, señor Tellado, no me gusta por una razón fundamental, que ¿sabe cuál es? Que hay gente que no llega a final de mes, hay gente que no puede dar de comer a sus hijos y hay expresidentes del gobierno, se llamen como se llamen, los expresidentes del gobierno que hacen, sí, se enriquecen y hacen negocios, unos y otros. Y ustedes todos, señor Tellado, lo están permitiendo. Señor Tellado, lo que menos me gusta, ¿sabe qué es? Lo que menos me gusta es ver una manifestación como la que han convocado el domingo contra el Gobierno de España, en la que presuntamente combaten la corrupción y estaban acabando vitoreando a un señor como Aldama, que iba pertrechado de escuadristas de extrema derecha que acosan a periodistas. Señor Tellado, yo hago mi trabajo y usted sigue defendiendo lo peor de nuestro país. Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda. Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La primera la formula el diputado don Pedro Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señora Agesen, en estos momentos la UCO está registrando su sede y la semana pasada estalló el escándalo de la trama Zapatero, que si se confirma todo estaremos ante el mayor caso de corrupción de nuestra democracia. Pero estén tranquilos, pueden seguir robando. Yolanda Díaz les seguirá apoyando sin ningún género de duda. Usted, señora Agesen, entonces formaba parte del Consejo de Administración de la SEPI y usted también estaba en el Consejo Gestor del Fondo de Solvencia que autorizó el rescate de Plusultra. Es decir, usted tuvo una doble responsabilidad. Por lo tanto, ¿nos puede usted decir si está usted satisfecha con ese escandaloso rescate a Plusultra? ¿Nos van a contar de una vez a todos los españoles los detalles de esa operación? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Muñoz. Señora vicepresidenta tercera. Buenos días, presidenta. Buenos días, señor Muñoz. Le voy a repetir lo que ya he dicho en esta Cámara. Tolerancia cero con la corrupción. Respeto a la justicia y, por supuesto, respeto a la presunción de inocencia. Sobre el expediente que usted me pregunta, jamás he recibido presiones y, de haberlas recibido, jamás las hubiera tolerado. Respecto a la pregunta que usted me hace, si estoy satisfecha con lo que hemos hecho en este Gobierno y mi paso por el Gobierno, lo que le puedo decir es que sí, sí estoy satisfecha, estoy orgullosa
de este Gobierno. Es más, estoy satisfecha que durante 8 años podamos ver que este Gobierno en España ha conseguido un paso trascendental. Seguimos avanzando y por primera vez hablamos de una transición energética, transición ecológica que se consolida con resultados. Somos referente internacional. Conseguimos precios de la energía más competitivos y estamos mejor preparados ante una crisis energética, la segunda en menos de 5 años. Precios competitivos para consumidores, para hogares, para industria. También protegemos a los que menos tienen, a los más vulnerables. Y, por supuesto, somos un país con una hoja de ruta clara frente a la emergencia climática. Declaramos la emergencia climática, fuimos pioneros en 2018 y hemos puesto encima de la mesa un pacto de Estado. También hemos hecho cosas tan importantes como una restauración ecológica de espacios tan singulares como Doñana. Y seguimos protegiendo a especies como el lince ibérico. Seguro que a usted no le interesa, pero sí estoy satisfecha. Estoy satisfecha y le digo más, este Gobierno tiene hambre de seguir transformando y seguir consiguiendo logros aquí en España para los españoles y las españolas. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Señor Muñoz. Señora Agesen, sigue usted con la misma oscuridad informativa que ya nos regaló hace un año con el gran apagón, pero esta vez me da la sensación que por la naturaleza de las cosas va a tener que responder a algunas cosas. No sé si aquí o en otra instancia, como la Audiencia Nacional, porque ha puesto de manifiesto un par de cosas. Primero, que Plus Ultra accedió a las EPI gracias a Zapatero y que Plus Ultra supo de Julio Martínez, el amigo Zapatero, y su testaferro, según la UDEF, supo que habían conseguido el rescate con muchos días de antelación a la reunión del Consejo Gestor y del Consejo de Ministros. Así que usted tiene que responder. ¿Quiénes fueron los enlaces de Zapatero en la SEPI? ¿Estaba usted entre ellos? ¿Cómo supo Julio Martínez que se concedía el rescate? ¿Quién se lo dijo? ¿Tal vez usted? ¿Cómo es posible que, sin haberse reunido el Consejo Gestor, ya se supiese que el rescate se iba a conceder y, por lo tanto, cómo estaban tan seguros de que el Consejo Gestor, del que usted formaba parte, lo iba a aprobar y que le iba a dar el pase? ¿Y qué hizo usted con el expediente? ¿Lo analizó o simplemente decidió pasarlo por largo porque ya estaba decidida el rescate? Y, por último, ¿quién es el responsable de ese rescate? ¿Usted, el Consejo Gestor, el Consejo de Ministros o todos al mismo tiempo? Mire, señora Agesen, varios ministerios y todo un Gobierno que acceda a los deseos de Zapatero solo es posible con la intervención adicional de alguien con mucho más poder todavía. Por lo tanto, ¿nos puede decir, señora vicepresidenta, quién era y quién es la persona con más poder e influencia del Gobierno? ¿Quién cambió y por qué la política exterior de este país para ajustarla a las necesidades e intereses de Rodríguez Zapatero? La respuesta es evidente, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Muñoz. Señora vicepresidenta tercera. Muchas gracias, presidente. Señor Muñoz, insisto, nunca recibí ninguna presión. Teníamos unos informes que avalaban las decisiones que han sido auditados. Insisto, me siento profundamente satisfecha. Lo que sí le puedo decir hoy aquí es que lo que no entiendo es su labor de oposición. Una oposición que dice no a todo, no a la ley de cambio climático, no a la resiliencia del sistema, no a la mejora de la eficiencia, no a un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Insisto, ustedes ligan sus posiciones con la extrema derecha y nosotros seguimos trabajando con una hoja de ruta clara que protege y que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Diego Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora Agesen, vamos a hacer un balance de su gestión al frente del Ministerio. El precio final de la luz es un 15% más caro que cuando usted llegó. Los servicios de ajuste, que es el coste que recae sobre la industria y los consumidores vulnerables, han subido un 53%. Usted es la ministra con la que los americanos del fracking y los oligarcas rusos del gas se frotan las manos porque ha batido todos los récords de generación eléctrica con gas, que es contaminante y cara. Yo no sé qué pensarán la facción verde de su gobierno o los antibelicistas de boquilla. Ya hemos visto que la señora Díaz traga por seguir un día más. Pero la realidad es que su política energética hace aumentar las emisiones de gas
financiar las guerras en Ucrania y en Irán, y además quiere cerrar la nuclear como en Almaraz. Usted es la fiel representante de un gobierno que dice de Zapatero que es el ejemplo de un buen socialista. El mismo Zapatero que se llena los bolsillos vendiendo petróleo venezolano a los chinos. Y además, con la otra mano, mientras, es el comisionista de la misma China que nos vende células y paneles fotovoltaicos. Porque, señora Ageson, el único mérito energético que tiene usted es el despliegue masivo, no de renovables, sino de placas solares chinas. De hidráulica, 0. De almacenamiento, 0. De la eólica española, 1,7 gigavatios. Placas chinas, 15.000 megavatios para acabar tirando el 46% de la generación. Usted es la ministra, y eso le va a perseguir de por vida, de ser la responsable del mayor apagón del mundo desarrollado. Un año y pico después, usted no sabe qué pasó, no sabe si volverá a pasar, no sabe lo que nos está costando y nadie ha asumido la responsabilidad por el apagón. Dígame, ¿va a seguir usted respaldando la política de su ministerio? Gracias. Muchas gracias, señor Requena. Señora vicepresidenta tercera. Muchas gracias, presidenta. Señor Requena, lo que la ciudadanía espera y se merece de nosotros, desde luego, es un diálogo sereno y dar respuesta a sus necesidades. Se merece respeto y se merece información veraz, no la que he escuchado de su boca. Se merece una hoja de ruta, se merece que se mantenga el rumbo y la política ante situaciones complejas, que se les proteja, que se maximicen las oportunidades. Desde luego, lo que no se merece es plegar a la ciudadanía a las exigencias negacionistas a las que ustedes se están plegando. Si la pregunta es si voy a seguir trabajando, voy a mantener el rumbo, voy a seguir protegiendo a los españoles, generando precios competitivos, ayudando a un sistema energético autónomo, menos volátil, mejor preparado ante las crisis energéticas, la respuesta es sí, sí. Una política útil, una política necesaria y una política estratégica para el presente y para el futuro de España. También le voy a decir que vamos a seguir trabajando en seguridad energética, en competitividad, voy a seguir trabajando en autonomía estratégica y en defensa de esas renovables que usted tanto ataca, impulsando la transición ecológica justa, impulsando una agenda de adaptación ante el cambio climático, el mayor reto de nuestro tiempo. Lo dice la ciencia, no lo digo yo solamente. También protegiendo la gestión del agua, la biodiversidad y generando oportunidades en el territorio. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Lo que no voy a hacer es cuestionar a la ciencia, dar pasos atrás. Lo que no voy a hacer es dejar que los españoles y las españolas pierdan la mayor oportunidad de nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Señor Requena. Señora Ageson, de su respuesta se constata algo que yo ya llevaba tiempo pensando. Y en un gobierno de mediocres, de corruptos y de incompetentes, usted era la ministra técnica que venía a contrarrestar al tuitero faltón o al consumidor insaciable de prostitución con el dinero de todos. Creíamos que la nombraban por su capacidad técnica. Hoy nos ha quedado claro que lo hacen en compensación a su sucio trabajo en la SEPI, en el rescate corrupto y millonario de Plus Ultra. No es más que otro eslabón al servicio de la corrupción de Sánchez. Usted, señora Ageson, era la esperanza blanca de este gobierno y se ha fundido a negro, como el negro de su apagón. Qué pena de estar ahí sentada. Muchas gracias, señor Requena. Señora vicepresidenta tercera. Gracias, presidenta. Señor Requena, en tiempos como los actuales y con datos en la mano, este Gobierno ha mejorado la economía en igualdad, en derechos, en libertades, en defensa del derecho internacional, en la agenda de transición ecológica, en la lucha contra el cambio climático, en la protección de la biodiversidad. No nos faltan motivos para seguir trabajando. Y usted me pregunta por el sistema eléctrico, usted me pregunta por el apagón y aquí en esta Cámara ha votado en contra. ¿Usted me pregunta por ello? ¿Realmente le importa? Si no le importa. Es más, ustedes siguen centrados en algo tan importante como pactar con la ultraderecha y generar ciudadanos de primera y de segunda. Gracias.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tercera, ruego silencio a los diputados y que escuchen las respuestas si es que les interesa hacer las preguntas, claro. Señora Acedo. Silencio. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Hacienda y la formula el diputado don Francisco José Conde López, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, en el año 2025 su Gobierno aprobó modificaciones presupuestarias para incrementar el gasto en defensa un 50% por un importe de 10.919 millones de euros. Un incremento en gasto de defensa que es más que el presupuesto anual de los ministerios de Defensa, de Educación, de Sanidad, de Igualdad, de Juventud y de Infancia, todos juntos. Y lo hicieron con un presupuesto prorrogado que ya no responde a la realidad, incumpliendo la Ley de Defensa Nacional que les obliga a que sea el Congreso el que apruebe estas modificaciones presupuestarias y además con total opacidad. Ustedes aprobaron el 10 de marzo una de esas transferencias millonarias, 1.339 millones de euros, ante las cuales el Partido Popular le pidió explicaciones y todavía a fecha de hoy y fuera de plazo no hemos recibido esa documentación. Le pediríamos explicaciones a la ministra de Defensa, pero la señora Robles no pisa el hemiciclo para una sesión de control desde el pasado 22 de octubre, más de 7 meses sin venir al Congreso. Por eso le preguntamos si el Gobierno piensa cumplir con sus obligaciones. Gracias. Muchas gracias, señor Conde. Señor ministro de Hacienda. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. La verdad es que me llama la atención que usted pregunte por modificaciones del gasto en defensa. Imagino que está pensando en que le gustaría que el Gobierno llegara al 5% del PIB, obligándonos a hacer recortes sociales, cosa que no vamos a hacer. Yo no sé si su señoría está de acuerdo conmigo en que la obligación de un Gobierno es crear empleo, avanzar en derechos y consolidar fiscalmente la salud de nuestras cuentas públicas. Y yo creo que los datos y los hechos de estos años avalan esos objetivos, esa obligación que tiene un Gobierno con la reforma laboral, que ha permitido que la tasa esté por debajo, la tasa de desempleo por debajo del 10% y la temporalidad también en mínimos históricos, la subida del salario mínimo un 66%, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones a 9,5 millones de personas de acuerdo al IPC o que el déficit público esté en su ratio más bajo desde hace 18 años. O un plan de vivienda que yo creo que tenemos que felicitarnos todos, acordado con comunidades autónomas, gracias al trabajo de la ministra, de 7.000 millones de euros. Esas son las obligaciones de un Gobierno y este es un Gobierno que cumple. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Conde. Señor ministro, es usted el ministro de Hacienda. Le veo muy despistado con el gasto en defensa porque su Gobierno seguramente está en descomposición y usted mismo, después de saber que de su propio partido está investigado por financiación ilegal. Pero mire, cada semana nos encontramos con transferencias millonarias al Ministerio de Defensa sin explicaciones y sin rendir cuentas a nadie y por nada. Por eso, señor ministro, permítame que me dirija a sus socios. Yo no sé si les han informado ya que este año 2026 el gasto en defensa alcanzará los 36.000 millones de euros. Y seguro que saben que no les van a dejar votar. Y seguro que saben que no van a poder controlar ese gasto. Por eso no sabemos a cambio de qué siguen sosteniendo a un Gobierno que abraza la corrupción y que les trata con tanto desprecio. Señor ministro, ya hemos visto lo que es capaz este Consejo de Ministros cuando adjudica millones de euros con expedientes opacos, y usted lo sabe. ¿Le parece que nos podemos permitir que todo el esfuerzo que estamos haciendo en gasto en defensa acabe beneficiando a los Ábalos, a los Koldo, a los Cerdanas, a los Zapatero o incluso al Partido Socialista Obrero Español? Si insisten en negar la documentación a esta Cámara y no informar de todos estos expedientes, tendremos que empezar a pensar que eso... Señor Conde, se le ha terminado el tiempo. Está pasando. Muchas gracias, señor Conde. Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señoría.
por su interés por el gasto en defensa e insisto, si quiere elevarlo al 5%, propóngalo directamente, como hizo su líder, ¿no? El Gobierno cumple con toda la normativa presupuestaria y de desarrollo que tiene para poder garantizar el crecimiento de nuestra economía española y otros indicadores que vayan bien y ampliando derechos. Le voy a dar algunas cifras que yo creo que es el debate que quieren los ciudadanos escuchar en esta Cámara y no otros que hemos visto esta mañana. Las previsiones económicas de la Comisión Europea hacen que seamos el país que, en este contexto tan difícil, lidera el crecimiento económico y lidera también la consolidación fiscal y el crecimiento del empleo. Ese es el círculo virtuoso en el que está la economía española gracias a las políticas desarrolladas. La tasa de paro bajará también por primera vez por debajo del 10%. Tenemos un modelo de crecimiento más equilibrado, más innovador y más sostenible. Y esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo de este Gobierno durante todos estos años que ha conseguido una verdadera transformación de nuestro modelo económico. Y no nos conformamos, sin ningún tipo de triunfalismos. Quedan retos importantes por delante. El reto del acceso a la vivienda, mejorar nuestra productividad o conseguir consolidar la transformación ecológica y digital. Señor ministro, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro del Interior. La formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Por favor, silencio. Muchas gracias, presidenta. Señor Armengol, señor Marlaska, efectivamente no era un simulacro de incendio, era un incendio real. Está en Ferraz y en otros puntos de España. Señores de Sumar, del PNV, de Junts, de Esquerra, ya tienen la línea roja. Ya tienen la línea roja. Suya es la palabra. Mire, señor Marlaska, le voy a mostrar una foto, señor Marlaska. Es una reunión de Consejo de Ministros durante el COVID. Se le ve a usted aquí con mascarilla y a los demás miembros del Gobierno. En ese Consejo de Ministros estaba Ábalos, estaba Iceta, estaba Nadia Calviño, María Jesús Montero, Pedro Duque, Alberto Garzón, hasta Pablo Iglesias estaba. Era 9 de marzo del 21. Han caído todos, casi todos. Usted resiste como el último de Filipinas. En ese Consejo de Ministros se aprobó el rescate de Plus Ultra. Y por eso hoy le pido explicaciones, porque tiene usted responsabilidades por esa decisión. Dos preguntas. ¿Sabía usted que el argumento que dio su Gobierno en ese Consejo de Ministros para rescatar a Plus Ultra era proteger a los trabajadores? Y no hemos dado cuenta que eso era un cuento chino o un cuento venezolano. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que el verdadero y único propósito del rescate era engordar la joyería del comisionista Zapatero? Díganos, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, este Gobierno, desde el minuto uno, lo que siempre ha trabajado es por el conjunto de la sociedad española. Me habla usted del COVID. Inmediatamente, este Gobierno no podía, evidentemente, permitir que ante el dolor de más de 800 muertos diarios, los españoles, encima que no podían velar a sus familiares, tuvieran que estar pensando en su día a día, en su trabajo, en su futuro. Inmediatamente pusimos los ERTEs, inmediatamente trabajamos para salvar la solvencia de todas las sociedades estratégicas y salvar empleo. A eso nos dedicamos y siempre bajo el principio de legalidad. Pero me dice usted y me habla de procedimientos. Desde el Ministerio del Interior, ¿qué hicimos desde el minuto uno? Trabajar para más agentes, mejores condiciones e infraestructuras y, sobre todo, guardar su neutralidad. No utilizar en modo alguno a la Policía ni a la Guardia Civil para investigar a nuestros rivales políticos. No habrá un ministro en el Gobierno socialista, este ministro de Interior, que mantenga conversaciones en su despacho diciendo que la Fiscalía le afinará investigaciones respecto a partidos independentistas catalanes.
No habrá en este gobierno policías que destruyan pruebas. No habrá jueces ni fiscales que actúen al albur del poder político. No habrá WhatsApp donde se diga ya tenemos controlada la sala segunda por la puerta de atrás. En este gobierno, le digo, lo que vamos es a garantizar la neutralidad del conjunto de la función pública. Pero ustedes ya estén en la oposición, ya estén en el gobierno, lo único que quieren es instrumentalizar a lo que es el conjunto de las instituciones y que la neutralidad sea una ficción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Bendodo. Señores ministros, todos, algunos de ustedes tienen una carrera brillante, profesional, antes de estar en el gobierno. De verdad les pregunto a todos, ¿de verdad que merece la pena morir por el que no ha venido hoy? Alterna derrotas electorales con redadas, derrotas, redadas, derrotas, redadas. ¿Le merece la pena? Mire, señores ministros, sabemos perfectamente que en el Consejo de Ministros hay secretos, que no se pueden hablar de las cosas, pero es hora de que tomen la palabra porque es más fácil y más cómodo hablar en esta Cámara que en el juzgado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, sí es un honor estar en este gobierno y bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez, quien está sufriendo unos ataques absolutamente injustos y estoy convencido, en un Estado de Derecho como es España, antes o después, todos serán conscientes de esos ataques injustos. Lo que no se podrá nunca imputar al presidente Sánchez, como ayer hizo Esther Muñoz, es tener una fotografía respecto a alguien, Marcial Dorado, como dijo ella, que no, en aquel momento no era narcotraficante porque no había sido enjuiciado. Muchas gracias, señor ministro. Señorías, nos comunican que en este momento se va a iniciar un simulacro de evacuación. Por favor, abandonen el hemiciclo y sigan las instrucciones que les irán dando los equipos de emergencia. Muchísimas gracias.